Recuerda que también me puedes seguir en mis otras redes como Facebook, Instagram, Twitter o Wattpad. Desde tiempos remotos se tiene registro de extrañas y monstruosas criaturas que habitan nuestro planeta, criaturas de las que poco o nada se sabe realmente, pues la ciencia no ha logrado comprobar su existencia, pero es posible que estén allá afuera, acechando, atento a cada uno de tus movimientos, esperando atacar. A lo largo de los relatos presentados en este video, nuestra comprensión de la naturaleza, la ciencia y lo sobrenatural se verá desafiada, poniendo en duda todo lo que creíamos saber de nuestra realidad. Hoy te presento 5 creepypastas sobre críptidos. Cuando era niño, vivía con mi abuelo en su granja en una zona rural de Arkansas, bastante alejada de la civilización. Si algo recuerdo bien de aquellos días, es aquel peculiar perro que rondaba la granja. Era un pastor alemán bastante grande. Nunca fue nuestra mascota, al menos no en el sentido literal de la palabra. Según mi abuelo, había estado presente durante varias generaciones y aparentemente nunca había muerto. El perro deambulaba libremente por el campo y luego dormía en algún lugar de la granja como el granero o el cobertizo. Pero nunca entraba en nuestra casa, ni siquiera en invierno, pero siempre nos traía regalos. Algunas veces al año, el perro nos traía los restos masticados de extrañas criaturas. Por lo general, solo quedaban los huesos y pequeños trozos de carne, pero podíamos decir que no eran de animales ordinarios. Los ejemplos incluyen la cabeza de un ratón con astas, un reptil con cuerpo serpentino y cabeza de cocodrilo, la cabeza de un pequeño unicornio, el esqueleto de algún pequeño vertebrado de 6 patas. La mayoría de los regalos eran de presas pequeñas. A veces, llevábamos al perro con nosotros en viajes a otras zonas rurales, y en esos viajes a menudo se alejaba y traía varios de esos especímenes, sin matarlos ni comérselos nunca frente a nosotros. Mi abuelo guardaba estos fósiles en frascos y cajas, junto con los demás que se habían ido acumulando durante generaciones. Nunca vimos a ninguna de esas criaturas con vida. Siendo un simple granjero, mi abuelo nunca pensó en mandar a examinar los restos por un experto. A menudo, desearía que los hubiera guardado en el sótano de la granja y no en el ático. De esta manera, aquel tornado que destruyó nuestra granja y nos obligó a mudarnos no los hubiera tocado. Un par de años antes del tornado, encontramos al perro muerto en nuestro huerto. El perro tenía varias mordeduras hinchadas, y en sus fauces había una pequeña criatura alada, con escamas y púas amarillas. Enterramos al perro cerca del jardín y mi abuelo conservó a la criatura alada en un tarro de conservas, con el resto de la colección. En la noche de la última luna llena, tuve el sueño más loco de mi vida. Al menos, me digo a mí mismo que eso es lo que era. En mi sueño yo era una bestia. Era enorme, tenía una fuerza increíble y un apetito voraz. Cualquier cosa dentro de mi camino que fuera más pequeña que yo se convertiría en mi presa. No podía hablar, pero mis amenazas escapaban en gruñidos amenazadores. Me sentía poderoso, me sentía libre, me sentía indómito. El sentimiento fue tan liberador y sorprendente. Me encantó cada minuto del sueño. No hacía más que correr a través de la luz de la luna. Nada podría detenerme. Tenía un abrigo plateado de piel que cubría mi forma bestial. Eché la cabeza hacia atrás y solté un aullido salvaje en la oscuridad de la noche. Durante toda esa noche, viví una segunda vida. Por un momento, incluso peleé con otro de mi especie, y aunque solo fue un deporte lúdico, fue bastante doloroso cuando uno de ellos clavó sus dientes en mi pierna. Por el resto de esa noche, corrí junto a mis parientes, sintiendo una alegría inocente que no había sentido desde que era un niño pequeño. Entonces, me di cuenta de que el sol estaba saliendo. A partir de ahí, todo se volvió un poco borroso. Una abrumadora sensación de pánico se apoderó de mí, y escapé. No sabía con certeza de dónde iba, pero los demás parecían tener el mismo sentimiento. Todos corríamos de regreso al lugar de donde vinimos, dispersándonos como el polvo en una tormenta. Poco después, me desperté. Una picadura aguda, una punzada de los 1000 infiernos apareció abruptamente en mi pierna y abrí los ojos. La luz del sol entraba invasivamente a través de mi ventana, y cuando logré ver, no pude evitar soltar un grito ahogado.
Sobre la mordida profunda, sobre aquella marca inconfundible de colmillos, veía como el pelaje plateado que alguna vez me había cubierto por completo se retraía y se ocultaba debajo de mi piel. Para entonces, estaba consciente que había despertado de mi sueño. Y como dije al principio, es lo que me gusta creer que fue. El verano había comenzado. La escuela terminó y la gente estaba afuera disfrutando del sol, los niños jugaban en los parques y los adolescentes iban a los centros comerciales y a las playas. Un niño llamado Marcus estaba jugando al escondite con sus amigos en el parque, cuando una niña pequeña se le acercó. Ella preguntó si podía jugar con ellos y él no vio ninguna razón por la que no pudiera unírseles. Cuantos más, mejor, ¿verdad? Llamó a sus amigos, y cuando todo el grupo se juntó, les presentó a la pequeña niña uno por uno. Ahora, era una amiga más. Cuando le preguntaron su nombre a la niña, dudó un poco, como si no pudiera recordar su nombre. Alicia, fue lo que salió de su boca a través de palabras inseguras y tímidas. El grupo de niños retomó el juego con su nueva amiga. Marcus formó un círculo con los niños y al azar eligió al niño buscador, quien en este caso sería Ricardo. Ricardo protestó ante la decisión, pero como le había tocado no pudo hacer nada. Fue al árbol más cercano y se recargó en él. Empezó a contar desde 10 hasta 0, y todos los niños corrieron a esconderse. Mientras los niños se apresuraban a encontrar un escondite, Alicia le hizo señas a Marcus para que la siguiera mientras corría hacia un bosque cercano al parque. Marcus se acercó a la niña y se detuvo al inicio del bosque. Mi madre me ha dicho que no entre ahí, le dijo a Alicia. Pero Alicia, con una inocencia infantil, agarró el brazo de Marcus y tiró de él hacia el bosque. No entraremos muy lejos, le dijo para intentar calmarlo. La mano de Alicia se sentía fría, casi húmeda sobre la piel de Marcus. Se estremeció y la siguió al bosque, escondiéndose detrás de un árbol con ella. Fue entonces cuando comenzó a sentir que algo subía por su brazo. Miró hacia abajo y vio que la mano de Alicia se convertía en una masa negra y viscosa que había comenzado a cubrir su brazo. Miró a Alicia, solo para ver que ella le devolvía la mirada fijamente. Intentó gritar y pedir ayuda, pero tan pronto como abrió la boca, la sustancia entró y se cayó. Su mano se convirtió en la misma sustancia que cubría su brazo y comenzó a engullir el resto de su cuerpo. Tan pronto como el niño estuvo completamente cubierto, incapaz de luchar, Alicia comenzó lentamente a deformar su cuerpo, alargando su cuello y sus extremidades, obligándolo a adoptar una posición más cuadrúpeda. El sonido infernal de aquel cruel proceso solamente se escuchaba en el interior de la sustancia. Pero Marcus sintió cada minuto de lo que le hacía. Quería gritar, pero no podía. Sus sentidos se desvanecieron lentamente, y lo último que pudo escuchar fue el crujido de su propio cuerpo. Alicia dio unos pasos hacia atrás, retrayendo la sustancia dentro de ella y sonrió, mirando a su nueva creación. Una masa amorfa que alguna vez fue Marcus. Alicia suspiró, encogiéndose de hombros y saltando, pensando en quién sería el siguiente. He pasado las últimas 5 horas acostado en mi cama, fingiendo que estoy durmiendo. Mis padres están en mi habitación. Ellos están mirándome, y estoy tratando de no llorar ni gritar. Sus ojos están enfocados grotescamente en mí, y veo sus bocas abiertas. Hay un fuerte olor a sangre y me siento paralizado por el miedo. En el momento en que deje de fingir estar durmiendo, sé que será mi fin. Voy a morir, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Nada más que fingir que no me he dado cuenta. He estado tratando de pensar en una salida, pero la única idea que tengo es correr hacia la puerta principal y gritar pidiendo ayuda, con la esperanza de que los vecinos me escuchen. Es arriesgado, pero si me quedo aquí solo me espera lo peor. Él solamente está esperando que me despierte y vea su obra maestra. Probablemente te estés preguntando qué está pasando. Tiendo a adelantarme a veces. Hace unas horas, escuché gritos desde algún lugar de la casa. Supongo que fue desde la habitación de mis padres. Me levanté para investigar, y fue cuando vi el desastre rojizo en la alfombra del pasillo. Volví corriendo a mi habitación consumido por el miedo y me escondí debajo de las sábanas. Traté de convencerme de volver a dormirme, y que solo era un sueño muy vívido o algo así. Pero escuché la puerta de mi dormitorio abrirse. Como el niño aterrorizado que era, me asomé por debajo de las sábanas para ver qué estaba pasando. Pude ver algo arrastrando los cuerpos ya sin vida de mis padres a la habitación. No era humano, te lo puedo asegurar. No tenía pelo, ni ojos ni ropa.
Caminaba con la espalda encorvada mientras los arrastraba. Pero esta cosa sin duda era más inteligente de lo que su apariencia decía. Era consciente de lo que estaba haciendo. Recostó a mi padre en el borde de mi cama y lo hizo mirarme. Luego sentó a mi madre en la silla y la colocó viendo hacia mí también. Luego comenzó a frotar sus manos en las paredes, manchándolas de sangre. Esta cosa había hecho lo que probablemente llamaría una obra maestra con mis padres. Para terminar, garabateó un mensaje en la pared que no pude leer en la oscuridad. Luego se colocó debajo de mi cama esperando para atacar. Lo más aterrador ahora es que mis ojos se han adaptado a la oscuridad desde entonces, y ahora puedo leer el mensaje en la pared. No quiero mirarlo, porque es aterrador pensar en ello. Pero siento que necesito leerlo, antes de que me maten. Echo un vistazo al mensaje de la criatura. Sé que estás despierto. Vivo en un vecindario normal, en una casa normal, como cualquier otra familia. La única y notable diferencia se encuentra detrás del patio de mi casa. En aquella porción de terreno que no nos pertenece, hay una casa bastante curiosa. Esta no ha hecho más que infundirme miedo y una profunda sensación de inquietud. Se trata de una casa bastante vieja y abandonada, rodeada de un enorme pedazo de terreno en el que no crece nada más que maleza que muere tan pronto como florece. Al lado de esta casa hay una peculiar construcción hecha de metal que contrasta fuertemente con el vecindario. Es una especie de cobertizo, pero con la diferencia de estar completamente sellada. Se pueden incluso observar las ventanas y la puerta soldadas desde afuera. Por el tamaño de este lugar, tenemos la teoría de que en su momento se trató de alguna granja, y que el edificio fue utilizado para alojar herramientas o animales, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Cuando nos mudamos hace un par de años la casa ya estaba abandonada. Además, está rodeada de una cerca metálica que en su momento tuvo que estar electrificada. Y puedo constatar que la cerca es eficiente para mantener a cualquier intruso alejado. Entonces, una noche estaba afuera, en mi patio, caminando alrededor de la cerca por mera curiosidad. Por alguna razón que hasta entonces era desconocida, cada vez que miraba a la peculiar construcción de metal, sentía una extraña sensación. Una vibra bastante pesada. Era como una especie de llamado. Una atracción hacia lo desconocido. Salté la cerca, la cual por supuesto no estaba electrificada. Caminé hacia aquella peculiar casa con miedo, pero con pasos decididos. Cuando llegué, creí notar una especie de vibración en el suelo, que pronto me di cuenta que venía de la construcción metálica de al lado. Me acerqué más, y noté como en efecto había un peculiar movimiento en el metal. Creí que era el viento, pero era imposible porque esa noche no hacía aire. Puse una mano sobre el metal y sentí las vibraciones recorrer mi espina dorsal. Como no podía ver nada hacia el interior ya que todo estaba sellado, coloqué mi oreja sobre la plancha metálica. Solo así me di cuenta que las vibraciones eran en realidad gritos bastante fuertes. Era una especie de combinación infernal entre los gritos de un perro y un gato, arañazos hacia el metal, llantos y una especie de respiración pesada y gutural. Y de repente, todo quedó en silencio. Supe inmediatamente lo que significaba. Aquella cosa, se percató, de alguna manera, de mi presencia. Tal vez fue mi olor, no lo sé. Comencé a correr por mi vida. Jamás quise mirar de nuevo detrás de mi casa. Rezo todas las noches porque quien sea que haya construido ese lugar, lo haya hecho bien. De lo contrario, estoy jodido.